Buen día, un gusto saludarles. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes teniendo esta presentación, este webinar alrededor de lo que es el aprendizaje activo enfocado como herramienta principal para el tema de desarrollo docente. Vamos a revisar un poco del contenido que vamos a estar desarrollando durante esta sesión. Vamos a comenzar hablando un poco de concepto de aprendizaje como un marco referencial más que todo. Esto nos va a ayudar mucho a homologar en cierta medida cuál va a ser el punto de partida de conocimiento que tenemos alrededor de aprendizaje. Posteriormente vamos a hablar un poco sobre el aprendizaje activo. Vamos a desarrollar un poco de elemento histórico y un poco de crítica social alrededor que rodea el aprendizaje activo, cómo lo estamos concibiendo en la actualidad, qué elementos debemos de mejorar en la actualidad en torno al aprendizaje activo. Vamos a ver los aportes asimismo del aprendizaje activo, qué nos está aportando en la actualidad el aprendizaje activo y cómo puede mejorar nuestro proceso de entrega didáctica, nuestra entrega pedagógica que hacemos con nuestros estudiantes. Y finalmente vamos a hablar un poco del entorno de aplicación del aprendizaje activo. Ya vamos a ir explorando un poco alrededor de esos conceptos, pero antes quiero comenzar con un proceso y hablando y ya entrando en materia de lo que es, de lo que habla la UNESCO alrededor de lo que es el aprendizaje. Cuando hablamos del concepto de aprendizaje hay muchos conceptos. En este caso tomo el de la UNESCO, siendo una institución de alta referencia a nivel mundial, el cual enfoca que es un proceso permanente a lo largo de toda la vida. Y ya vamos a ver qué implica este concepto. Es un proceso permanente a lo largo de toda la vida para satisfacer las necesidades educativas de la persona. Este concepto, cuando lo traigo a colación y lo quise compartir con todos y todas ustedes, es el elemento que aunque es bastante corto, por decirlo de alguna manera, quizás es algo que ya hemos venido definiendo en torno al aprendizaje, pero nos deja unas pistas, nos deja unas huellas importantes alrededor de leer entre líneas qué representa lo que es el aprendizaje. En primer lugar, vamos a mencionar como la primera parte del concepto, que hablamos que el aprendizaje es un proceso permanente a lo largo de la vida o de toda la vida del ser humano. Cuando hablamos que es un proceso permanente a lo largo de toda la vida del ser humano, lo primero que a mí me llamó la atención o el concepto que se me vino por primera vez a mi cabeza es mencionar que el aprendizaje es inherente a la existencia del ser humano. Y ese es un elemento que quiero que vayamos leyendo, que vayamos aprendiendo todos y todas, porque es un elemento que nos va a acompañar durante todo este webinar. Cuando nosotros mencionamos que el aprendizaje nos acompaña durante toda la vida, automáticamente nos está diciendo que forma parte de nuestra existencia y al formar parte de nuestra existencia nos acompaña. Es un proceso que está desde que nacemos hasta que morimos. Es un proceso que está a lo largo de toda la vida. Y a veces nosotros creemos que el aprendizaje simplemente se sitúa en un espacio físico, en un espacio temporal. Principalmente los que tenemos hijos e hijas, normalmente escuchamos de nuestros hijos e hijas que cuánto va a durar la escuela, cuánto va a durar ese proceso educativo, cuántos años me faltan para sacar la universidad. Si nosotros leemos claramente que el aprendizaje es en todo momento, es en toda circunstancia, el aprendizaje no está situado a un recuadro, no está situado en un espacio específico, sino que es parte de nuestra existencia. Y ese es el elemento importante y primer elemento que debemos, o que nos deja este concepto y que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de aprendizaje. De igual forma, hay un elemento importante que une. Ya vimos de que es un proceso que nos acompaña y es inherente a la existencia del ser humano. Pero también vamos a hablar de que tiene una funcionalidad. Y cuando hablamos del para satisfacer las necesidades educativas de las personas, hablamos que el aprendizaje tiene un elemento funcional. Y aquí puede haber alguna controversia. Yo sé que en temas de diálogo y de debate educativos, siempre vamos a hablar de que el aprendizaje tiene distintas acepciones, distintas funciones, pero en cierta medida vamos a hablar de que si nos acompaña durante toda nuestra vida, está situado en un proceso específico y lo vamos a llevar hacia el horizonte del desarrollo personal.
¿Por qué? Porque cuando hablamos de que el desarrollo, las personas estamos en un constante desarrollo como seres humanos. Tenemos un ciclo casi que lineal, obviamente con algunas aristas, con algunos bucles que se puede decir en torno al desarrollo. Podemos decir que si nos acompaña durante toda la vida, tiene una función y tiene un objetivo específico de satisfacción de necesidades. Y en este caso, está muy asociado al elemento de desarrollo personal. Pero cuando hablamos de desarrollo personal, hay mucha tela que cortar y un elemento importante que desarrollar es todo lo que se asocia a toda la dinámica de poder, a la dinámica de pertenencia, a la dinámica de socialización. Es decir, que el aprendizaje nos acompaña durante toda nuestra vida, tiene una orientación funcional y al mismo tiempo, al tener una orientación funcional, está o enlista o nos lleva a un desarrollo personal, pero en un entorno social en el cual nos desarrollamos. Y cuando nosotros hablamos de que cubre las necesidades vienen del entorno. Las necesidades como seres humanos vienen del entorno en cual nos desarrollamos. Y ese es el punto de partida que queremos tener en esta conversación, porque realmente es una conversación. Cuando hablamos de que el entorno nos representan necesidades como seres humanos y que a partir de ese entorno nosotros vamos a obtener un desarrollo personal, al mismo tiempo vamos a tener en cuenta de que el mecanismo, el vehículo para poder obtener ese desarrollo personal va a ser el aprendizaje. Entonces la UNESCO nos deja un concepto muy profundo de lo que es el aprendizaje en cierta medida. ¿Qué representa? ¿Cuál es la función y en dónde se desarrolla? Y es un elemento importante que se convierte dentro de las metas personales, metas del ser humano que va a acompañar durante todo su desarrollo vital dentro de toda nuestra existencia. Eso es lo que nos deja la UNESCO, es un concepto tan simple de lo que es el aprendizaje, pero enriquece mucho la conversación que tenemos en este momento. Entonces, quiero partir, además del tema de aprendizaje, ha sido un elemento de mucha construcción teórica, construcción a nivel de conocimiento. Y quizás ustedes lo conocen, es un referente principalmente en temas educativos. Hablamos específicamente de John Dewey. John Dewey, para quienes no lo conozcan, es un pensador importante, filósofo, pedagogo, psicólogo, con estudios en estas ramas con estas ramas sociales de Estados Unidos, el cual es un pionero dentro de finales del siglo XIX, a mitad del siglo XIX, finales del siglo XIX, mitad del siglo XX, viene a convertirse en una de las figuras más representativas de algo que quizás ustedes pueden investigar y pueden desarrollar, que se denomina la pedagogía progresista, principalmente referente en Estados Unidos. Pero John Dewey nos deja un elemento importante, nos deja una frase, que va a ser el elemento conflicto. Le vamos a definir como conflicto positivo para esta conversación. John Dewey menciona que el problema no reside en que si las escuelas deben de participar en la formación de una nueva sociedad. Recuerden que revisamos el concepto de la UNESCO y hablamos del elemento de formación. Pues John Dewey dice que el problema no reside en que si las escuelas van a participar o no. Es decir, que no es un problema para una escuela decidir si va a participar o no en esa formación, en ese acompañamiento durante todo el ciclo vital del ser humano en temas de formación. Y en este caso, en la conversión de una nueva sociedad. Recuerden que en esta época se estaban viviendo cambios significativos del tema a nivel de técnicas tecnológicos, estaban viviendo elementos realmente disruptivos a nivel social. Entonces, en esa construcción de esa nueva sociedad, John Dewey dice, las escuelas no deben de preocuparse. No se preocupen. No es un problema pensar para las escuelas en que sí deben de participar en esta construcción de esta nueva sociedad, sino en si deben de hacerlo ciega e irresponsablemente o empleando toda la inteligencia con la mayor valentía y responsabilidad posibles. Esta última parte de esta frase de John Dewey nos genera un conflicto a nivel de educadores y no solo a nivel de educadores, sino a nivel de sistemas educativos. Él era muy crítico del sistema tradicional de su época y realmente fue crítico durante toda su vida. Y aunque hubo reformas en torno a las ideas de John Dewey en el aparato del sistema educativo en los Estados Unidos, realmente estas nunca se llevaron a cabo porque eran ideas un poco que entraban en conflicto con ciertas
formas de pensamiento, paradigmas, hábitos de pensamiento y de proceso educativo que se venían generando en la sociedad estadounidense. Entonces, pensar de que en la participación de la escuela, que no está diciendo que no es el problema el tema de participar, porque automáticamente al decir que no es un problema, quiere decir que ya están participando. Es decir, que no es una opción participar. La escuela participa sí o sí. Y eso es un elemento importante. El sistema educativo en el cual se desarrolla nuestro entorno social o todos nosotros en comunidad, la escuela forma parte de ese proceso de incidencia formativa para esta sociedad. Entonces el problema no es preocuparnos si participamos o no. La respuesta es sí participamos. El problema es si lo hacemos consciente o inconscientemente. Es hacerlo ciega o irresponsablemente, dejando que la corriente nos vaya llevando, o realmente queremos participar con todos esos elementos, con toda esa inteligencia, esa estrategia, ¿sí? Y con esa responsabilidad del reto que tenemos presente. Y eso es lo que nos está diciendo. Cuando hablamos de que el sistema sí o sí va a participar, aquí nosotros solo tenemos dos caminos. O lo participamos de forma inconsciente o participamos de forma inconsciente. Y en este caso, ese punto de partida, John Dewey, genera una cierta fricción a nivel de sociedad, de conocimiento, porque entramos a un dilema importante. ¿Cómo está siendo nuestra participación? Porque ya sabemos que sí participamos, ¿sí? Ese es un elemento importante y es un elemento clave que vamos a mencionar. ¿Estamos participando? Sí. La respuesta es sí, estamos participando. La pregunta, ¿lo vamos a hacer consciente o inconscientemente? Sí, aquí es una decisión importante a nivel de sistema, a nivel de nosotros como educadores. Pero ahora la pregunta, si en ese devenir o en esa capacidad de influir a nivel ya sea consciente o inconsciente, la pregunta es leer cómo lo estamos haciendo. Y es importante revisar y hacer un recorrido histórico alrededor de cómo está siendo nuestra participación a lo largo del desarrollo de estos sistemas educativos, porque hablo de sistemas educativos porque han habido muchos cambios, han habido hay una evolución clara, pero la pregunta es si esta evolución clara o esta ruta que hemos decidido seguir desde la planeación educativa, desde la planificación docente, desde el proceso de participación activa del docente dentro de un marco educativo, si nosotros estamos siguiendo las reglas, entre comillas, que una sociedad nos está imponiendo. Y cuando hablamos de las reglas, me quiero referir al siguiente. Voy a utilizar de ejemplo, quizás cuando hablamos de evolución de la educación, quizás mucho más amplio. Estamos hablando del primer surgimiento allá por el siglo X de las primeras universidades, principalmente que como la fórmula de acaparar o de consolidar el conocimiento que se tenía en esa época, pero no voy a hablar de la evolución de la educación en general. ¿Sí? Ese es un tema demasiado largo por las diversas escuelas que ha transcurrido el tema de la educación. Vamos a concentrarnos en la evolución de la educación a distancia. ¿Y por qué me quiero concentrar en el tema de la evolución de la educación a distancia? Actualmente nosotros estamos viviendo un elemento complejo, una situación compleja a nivel social. Y a nivel social esta situación compleja es la existencia de una pandemia que no estamos hablando solo de un elemento sanitario de preocupación, sino estamos hablando un poco de que como una pandemia ha cambiado la dinámica social. Cuando hablamos de dinámica social, una pandemia modifica la forma en cómo nos relacionamos. Y es acá donde la educación a distancia ha venido y se ha convertido en la protagonista. Entonces es importante ver un poco la evolución de la educación a distancia para verificar lo que antes mencionaba Dewey, de que si en cierta medida somos participantes activos en el proceso de construcción y de formación de una población específica dentro del entorno social en que nos desarrollamos, y en este caso, si lo estamos haciendo consciente o inconscientemente. Y es acá que es la decisión que debemos de definir, que debemos de identificar, perdón. Y en este caso, la evolución de la educación a distancia nos va a dar algunas píldoras y alguna visión de qué es lo que ha estado sucediendo. Si lo que está diciendo Dewey es real. Y en este caso al mismo tiempo vamos a venir y revisar cómo está haciendo esa participación, cómo ya sea consciente o inconsciente, cómo estamos participando en ese proceso.
Dentro de la evolución de la educación a distancia, lo primero que se habla es que estamos viendo que estamos hablando de 4 generaciones, se divide en 4 generaciones, hay varias nomenclaturas, pero esta es una de las más aceptadas. Y vemos que en la primera generación surge, se puede decir, a finales del siglo XIX. Y por allí empieza a surgir lo que es la enseñanza por correspondencia. Dentro de la educación a distancia es un elemento importante. La educación basada en el tema, la educación a distancia basada en el tema de la correspondencia. Para los que son muy jóvenes y nunca han sabido o nunca tuvieron un contacto directo con el tema postal del asunto, estamos hablando de las cartas, del envío de las cartas. Pues en esa dinámica social vamos a revisar qué estaba pasando en ese momento. En esta generación, a finales del siglo XIX, aunque ya la imprenta ya llevaba algunos siglos ya de existencia, pero la consolidación de la imprenta a finales del siglo XIX es un marco importante, porque no solo la consolidación de la imprenta viene a marcar un elemento importante, sino que cuando se consolida algo es que se democratiza, se hace más abierto la incorporación a un ambiente social. Entonces, el tema de la imprenta vino a revolucionar el tema a finales del siglo XIX por su gran apertura, por su gran explosión. No es que antes no existía, sí existía, pero es importante revisar. Y hay varios hitos importantes durante esta primera generación que se dan, como la existencia de medios de transporte en donde se podía enviar correspondencia, la existencia de oficinas postales mucho más formales, porque quizás de igual forma, 200 años ya existió, atrás del siglo XIX existió la primera oficina postal, pero a nivel de la profesión, ¿sí? O del profesionalismo que tenía una oficina postal, se da mucho más profunda en el siglo XIX. Y en este caso vemos como el servicio postal se convierte, con todo el devenir también de transporte, se convierte como un mecanismo social importante. Y este mecanismo social vino a modificar muchos elementos y la educación no es la excepción. Vemos que todo este ámbito, todo este elemento, todas estas herramientas importantes que se estaban generando, como lo que antes mencioné, vino a impulsar lo que es la educación a distancia. Y es acá donde nosotros, desde la educación, desde el sistema educativo, nosotros venimos e integramos lo que está pasando en la sociedad. Entonces, acá viene a surgir lo que estaba diciendo Dewey. La dinámica social continúa y la sociedad, en cierta medida, esta nueva sociedad se crea. Y es acá donde nosotros como educadores estamos participando. La pregunta es, ¿qué tan consciente o inconsciente lo estamos haciendo? Pues durante esta primera generación de la educación a distancia, la dinámica social imperante vino e impuso una secuencia educativa en torno a la educación a la distancia que impulsó a esta como un elemento educativo para las personas que tenían dificultad, principalmente el tema de movilidad. Vemos acá que las herramientas principales era el tema de las oficinas postales, el uso de estampillas, el uso del servicio express, porque aquí también el acelerar la llegada de correspondencia era un elemento importante. Durante esta primera generación vino y surge la educación a la distancia porque los medios permitían que surgiera. Entonces la educación se ancla a lo que ocurre en la dinámica social y aquí es donde empieza el proceso de educación a distancia. ¿Qué pasa en la segunda generación? Ya en la segunda generación vemos que más o menos alrededor de los años 60, cuando ya hay elementos, quizás yo le estoy dando fechas, quizás no alrededor de cuando se realizaron las invenciones, sino que cuando surge la segunda generación en torno a la educación. Cuando hablamos de la segunda generación, que era ya la enseñanza multimedia, específicamente que hablamos de la gran exposición que tenía la radio, que ya llevaba muchas décadas, siendo un elemento parte de la dinámica social y se incluye también a la televisión en este sentido, empiezan a hacer y a funcionar como herramientas educativas en torno al aprendizaje que incluimos en la dinámica educativa dentro de la propuesta educativa que estamos generando. Entonces, en esta segunda generación, la enseñanza multimedia, principalmente de años 50, años 60, por allí,
esta vino a impulsar lo que es la educación a distancia. ¿Por qué? Porque ya conteníamos elementos quizás que permitían ya no tiempos de espera tan prolongados como una enseñanza por correspondencia, sino que nos permitía esta dinámica social, esta gran exposición social que se tenía, nos llevó a que al integrarlo al ambiente educativo, y en este caso al ambiente educativo a distancia, vino a repercutir en la forma como presentábamos la educación. Es importante que vayan leyendo mis palabras, principalmente en el tema de lo que voy mencionando. Estamos hablando de formatos de presentación. Hasta esta primera y segunda generación, estamos hablando de que el formato de presentación es el que está cambiando, no necesariamente la educación, y ese es un elemento que quiero que se queden para cuando hablemos de la cuarta generación. En la tercera generación empieza la enseñanza telemática. En esta tercera generación, ya con el surgimiento, ¿no?, de las primeras computadoras que surgen muchas décadas atrás, pero en los años 80 empieza a verse el ordenador del ámbito comercial. Ya empiezan los grandes fabricantes en el tema de las computadoras a verlo como un elemento comercial. Las computadoras ya empiezan a integrarse a las familias, a las familias simples, por decirlo de alguna forma. Entonces la computadora, y al mismo tiempo dentro de las escuelas, viene a volverse como otra herramienta de presentación que venía a asistir al proceso educativo. Entonces tenemos que durante la primera generación, segunda generación y tercera generación, el boom social que se estaba dando en esa época venía a modificar las acciones educativas que nosotros teníamos en los formatos de presentación a nivel de educación a distancia, pero solo alteraban el formato de presentación. Sí habían algunas modificaciones, quizás en la didáctica, pero muy pocas. Realmente el impulso que tenían durante estas tres primeras generaciones, todas estas herramientas eran más enfocadas a la presentación de la educación. Y ese es un elemento que cuando surge la cuarta generación, que ya es en los años 90, principalmente a mediados de los 90, para nosotros a finales de esa década, aquí en Honduras y en Latinoamérica principalmente, la cuarta generación vino a ver surgir lo que es la formación a través de Internet. Aquí empiezan a surgir los primeros campus virtuales. Aquí tenemos nosotros la consecuencia de esta cuarta generación, que es lo que estamos haciendo en este momento, el que nos permita estar conectados y poder venir y tener esta conversación alrededor de la evolución de la educación a distancia, es parte de los cimientos que se fundieron dentro de la cuarta generación allá por la década de los 90. Pero esta cuarta generación tiene algunos elementos importantes. Recuerden que yo les venía diciendo que en la primera generación, segunda generación, tercera generación, lo que cambiaba era el formato de presentación. Aquí es donde viene la primera dificultad con la cuarta generación. La cuarta generación, nosotros veníamos acostumbrados de generaciones anteriores a que lo único que debíamos de modificar era el formato de presentación. Y es acá donde nosotros veníamos manteniendo nuestra pedagogía, ¿sí? Nuestra pedagogía, nuestras estrategias, nuestros procesos, nuestras metodologías, lo veníamos simplemente adecuando al formato de presentación. Pero realmente no surgían cambios medulares, cambios profundos alrededor de esto, sino que solo cambiaba el formato a lo cual nosotros ya lo trasladamos a las personas que para nuestra percepción de esos momentos eran nuestros receptores de la información, que eran nuestros estudiantes. Entonces, cuando nosotros ingresamos en la cuarta generación, nosotros traemos vicios de las primeras generaciones, de la primera, segunda y tercera generación. Cuando menciono que traemos los vicios, es que nosotros queremos simplemente modificar el formato de presentación. Y cuando nosotros queremos modificar el formato de presentación, nos convertimos en entes casi pasivos en el proceso didáctico de construcción en torno al aprendizaje. Y ese ha sido el problema, y es el problema que 20 años después, o más de 20 años después, tenemos en la actualidad. Tenemos una cuarta generación todavía, y principalmente en torno a la necesidad formativa que tenemos en la actualidad, donde la educación a distancia se ha convertido en un protagonista profundo dentro de la dinámica educativa para cualquier sector. Entonces vemos que en la cuarta generación venimos teniendo los mismos vicios, que no modificamos nuestra didáctica,
no modificamos nuestra pedagogía, pero sí queremos hacer un formato de entrega, que lo único que queremos presentar es que el formato de entrega sea el que se modifique. Yo no, la didáctica no la voy a tocar porque son mis pilares formativos, son los pilares por los cuales yo he venido formalizando mi proceso de entrega, por los cuales el sistema se sostiene y el sistema es fuerte, es robusto gracias a esos pilares que desde generaciones atrás se han venido consolidando. Y ese es un problema serio porque cuando nosotros no vimos que allí está el problema, vemos que la cuarta generación, nosotros creemos que cuando hablamos de la cuarta generación y cuando hablamos de Internet, Internet lo estamos viendo como una herramienta, pero les puedo decir que aquí hay un elemento complicado, porque la cuarta generación, y quizás este es el problema principal, es que cuando nosotros mencionamos el Internet, yo creo que lo peor, o estoy seguro, no lo creo, lo peor es que veamos al Internet como una herramienta. O sea, lo primero que nosotros como educadores debemos de saber que el Internet no es una herramienta. Quizás en sus inicios sí, quizás en sus inicios nosotros pensábamos que el Internet venía a ser la herramienta por la cual la comunicación se estaba mejorando. Era un impulso a los procesos de comunicación que antes veníamos desarrollando y ahora con el Internet, la masificación, la globalización y la velocidad es mucho mayor. Pero el formato, es una herramienta. Y allí está el problema. ¿Por qué? Porque, y quizás para hacer un ancla, para explicar lo siguiente, el mayor problema lo tenemos con las personas que nacieron durante esta exposición. Estamos hablando de los nativos digitales. Cuando hablamos de los nativos digitales y que los nativos digitales nacen durante esta exposición social, vemos que el Internet realmente no era una herramienta, sino que el Internet venía y se convirtió en más que una herramienta, se convirtió en un entorno, ¿sí? Se convirtió en un ecosistema. ¿Saben? Y para los que estudian, para los que enseñan en la parte de ciencias, ustedes van a notar que un ecosistema tiene muchas características propias que realmente definen cómo los individuos que participan en ese ecosistema se desenvuelven y se comportan. Entonces, si el Internet, nosotros dejamos de ver el Internet como una herramienta y lo empezamos a ver como un ecosistema, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque si el ecosistema es mucho más complejo, ¿sí? Es una forma distinta de comportamiento que genera comportamientos distintos, entonces quiere decir que con cambiar el simple formato no es suficiente, sino que aquí empiezan a necesitarse nuevas fórmulas, nuevas expresiones, nuevas estrategias que realmente coincidan o empiecen a ser efectivas y se muevan bajo un elemento que es importante que vayamos mencionando desde ahora, bajo las reglas de juego de este ecosistema. Y las reglas de juego de este ecosistema y principalmente para la generación que se formó dentro de este ecosistema vienen a modificar profundamente lo que es el proceso educativo. Y cuando esas modificaciones profundas son realmente entendidas y llevadas a la conciencia en nosotros como educadores, realmente créanme que lo primero que a mí me pasó cuando yo empecé con los procesos un poco más, ya hace alrededor de 15 años, alrededor de estos procesos a través de Internet, de esta formación a través de Internet, realmente entender que esto es más profundo, que va más allá de un simple formato de presentación, realmente me puso los pelos de punta. ¿Y por qué? Porque es una transformación, o en este caso la educación requiere una transformación mucho más profunda que cuando uno lo lleva a la conciencia, se asusta, porque es un cambio realmente de 180 grados, porque las reglas son distintas. Un entorno en Internet es distinto. Y no sé ustedes si tienen hijos o hijas en etapa adolescencia, de la adolescencia, donde ustedes pueden ver de que las generaciones están cambiando. Vemos ahora una exposición, digamos, vamos a hablar un poco de Mark Zuckerberg, que ha cambiado Facebook, el nombre de Facebook, por el tema de Meta. Si ustedes no saben qué es Meta, créanme que lo deben de saber, porque esto va a modificar
fuertemente cómo es la concepción social y si la concepción social, que es el recorrido que hemos venido dando de todas las generaciones anteriores, si es una nueva concepción social, realmente va a impactar la educación. Y en este caso, vamos a tener que tomar la decisión si lo hacemos con conciencia o inconsciencia, porque participar no tenemos opción. Y en este caso, si queremos participar en este nuevo entorno, tenemos que jugar con las reglas de este nuevo entorno. Y para decirles, las reglas de esta cuarta generación son realmente cambios significativos, son un 180 de cambio a lo que veníamos desarrollando. Quizás la primera generación, segunda y tercera eran más afines, las reglas no cambiaron tanto, pero con esta cuarta generación las reglas cambiaron bastante. Y es allí donde nosotros como docentes tenemos que reinventar nuestra práctica. Y no solo nosotros como docentes, sino todo el sistema tiene que reinventarse. Porque en la actualidad estamos brindando o entregando una formación con los vicios de las generaciones anteriores cuando las reglas del juego han cambiado. Y es ahí donde viene y surge lo que es el aprendizaje activo. Quiero que noten mucho las fotografías que ustedes que les estamos compartiendo en este momento. Esas fotografías son el alma y quizás si ustedes hacen una búsqueda en Google, por ejemplo, y colocan aprendizaje activo, son este tipo de fotografías que se van a encontrar. El concepto de aprendizaje activo, más que explicárselo, quiero que lo vean. Por eso lo que les puse fueron fotografías. Una de las características que vemos en el aprendizaje activo es que vemos que primero vemos muchas sonrisas, ¿sí? Ese es un tema quizás que en algunos contextos, principalmente los que estudiamos hace mucho tiempo, hace muchos años, el contexto de las risas dentro de un entorno educativo era hasta pecado mortal. Es decir, las sonrisas no eran parte de un proceso educativo. Entonces vemos que el aprendizaje activo hay sonrisas, ¿sí? Hay personas que están alrededor haciendo algo y estas personas realmente, principalmente si vemos las fotografías que están en su pantalla en la izquierda, las primeras 4, vemos que hay una ausencia, aunque hay una fotografía que está cortada ahí el cuerpo, pero vemos que hay una casi ausencia de protagonismo de un ser que antes era el protagonista principal. Quizás esto es un mensaje que ustedes han escuchado muchas veces, que el protagonista principal es el docente. Sí, el protagonista principal ha sido, en épocas pasadas fue el docente, en la escuela tradicional ha sido el docente. Créanme que eso no ha cambiado. Y hay muchos entornos educativos actuales en donde el docente sigue siendo el mayor protagonista. Entonces, aquí vemos de que si esos entornos se están haciendo presentes, es que están jugando reglas del juego distintas a lo que hemos venido desarrollando. Porque el aprendizaje activo es el aprendizaje que está jugando con las reglas del nuevo entorno social, del nuevo entorno que nos estamos desarrollando. Entonces, vemos donde el protagonista ya no es necesariamente el docente, incluso a veces el docente puede estar ausente del proceso. ¿Por qué? Y no estoy diciendo con esto que no es necesario dentro del proceso, porque sí hay un proceso de diseño. El diseño del proceso es un aporte significativo que tiene el docente, pero en este caso, la ejecución de ese diseño no necesariamente él tiene que ser el centro de la atención. Y es aquí donde el aprendizaje activo pone en el centro de ese aprendizaje a otro actor. Quizás un actor que nunca debió de alejarse de ser el centro o el protagonista principal de ese entorno o contexto educativo, que es el estudiante. Es decir, que el aprendizaje activo pone en el centro de cualquier programa de formación al estudiante. Y con esto logra los objetivos que se plantean. Y aquí es donde nosotros empezamos a tener un rol distinto como docentes. Empezamos con un rol, ya se los mencioné, el docente que diseña, el docente que hace una planificación. Y planificación quizás es un concepto duro que venimos acompañándonos dentro de todo cualquier proceso de formación, pero cuando hablamos del docente que diseña, es un docente que imagina, es un docente que lo primero que hace es imaginar el entorno y durante ese proceso de imaginación diseña el proceso en torno a las necesidades del nuevo protagonista, que en este caso es el estudiante. Y dentro de las fotografías, ¿qué más podemos ver? Que en este caso los estudiantes ya no solo son los que tienen una actitud pasiva de recepción, sino que dentro del proceso de diseño que previamente ha venido y
ha venido y ha preparado el docente o la docente dentro de ese diseño formativo, el estudiante no es un protagonista pasivo, sino que es un protagonista activo, es un protagonista que está de pie. No sé ustedes, pero si yo recuerdo mi escuela, yo recuerdo que en mi escuela era prohibido ponerse de pie. Vean las diferencias y las dinámicas sociales en las cuales estamos viendo esa fotografía. El aprendizaje activo es un aprendizaje que requiere un involucramiento, ¿sí?, de ese actor principal llamado estudiante. Y en ese involucramiento es de él y a partir de él que se crea el conocimiento. Quizás nosotros venimos escuchando mucho alrededor del constructivismo y ahora el aprendizaje activo que está dentro de toda la escuela constructivista, pero venimos viendo de que llevarlo a la realidad no es tan sencillo. ¿Por qué? A veces nosotros, y quizás dentro del ambiente de educación, nosotros somos muy doctos en tema de hacer debates y hacer, de venir y hacer el proceso de dialéctico de la formulación de las políticas educativas. Y a veces nos olvidamos que esto no es tan sencillo. Sí, a veces nosotros escribimos grandes tratados alrededor del aprendizaje activo, pero realmente nos olvidamos de la operacionalización de esos grandes tratados y esas políticas que actualmente existen, pero si somos muy honestos y lo vemos en el aula, vemos que eh, todavía el avance de esa operacionalización de las políticas educativas en torno a constructivismo o al tema de aprendizaje activo, todavía son muy incipientes. Pero la razón es por qué. Porque, y quizás aquí es un elemento revelador, no sé si algunos de ustedes ya lo había considerado antes, el elemento revelador del aprendizaje activo es que cuando yo soy protagonista de algo, yo soy protagonista no solo en la escuela, yo soy protagonista en todo momento. Entonces, vean de que el proceso formativo o el diseño formativo que tiene un docente ya no solo se va a centrar dentro de un ambiente, dentro del aula de clase, dentro de un entorno de ambiente de aprendizaje que como lo estamos ahora, y que el diseño solo se debe concentrar en esa parte, sino que vemos de que al final de cuentas, si el protagonista principal es el estudiante, el protagonista no debe de dejarlo en ninguna faceta de su vida. Y es allí que cuando hablamos de aprendizaje activo, el diseño instruccional, que es el cual nosotros preparamos para que la clase realmente cumpla los objetivos de aprendizaje que nos vamos a plantear, debe de trascender la clase. Y aquí es donde empieza el primer problema, porque nosotros estamos haciendo diseños, sí, estamos tratando de hacer diseños en torno al aprendizaje activo. Pero ¿qué sucede con el proyecto educativo que generamos? El proyecto educativo que generamos está dentro del entorno del aula de clase. Y cuando el protagonista sale del entorno del aula de clase, automáticamente nosotros retrocedemos en nuestro diseño. ¿Por qué? Porque si el protagonista no se compromete, voy a hacer un símil, ¿sí? Una metáfora deportiva, es como que un jugador solo se comprometa en la cancha de fútbol o en una cancha de baloncesto. El jugador, para que realmente sea exitoso como protagonista, siendo que el jugador es el protagonista, debe ser exitoso en la cancha y fuera de la cancha. Para los que son aficionados a deportes, ustedes van a notar que en la actualidad los deportistas de alto nivel principalmente, se hace mucho énfasis que debe ser profesional en todo momento. Entonces, si en un entorno deportivo se habla del profesionalismo del deportista en la cancha y fuera de ella, pues cuando hablamos de aprendizaje activo, el protagonista, que es el estudiante, debe ser tan protagonista dentro del aula de clase como fuera del aula de clase. Y es acá donde nuestro diseño instruccional ya no tiene un punto de cobertura limitado como el aula de clase, sino que el punto de cobertura que debe tener nuestro diseño instruccional es mucho mayor. Debe de abarcar incluso todas las dimensiones sociales del estudiante y dentro de las dimensiones sociales está la familia, está el hogar, sus distintos núcleos familiares, su dinámica social y las distintas formas de interrelacionarse con el ambiente. Y es acá donde si yo logro que mi diseño instruccional trascienda al enfoque atomista que venía desarrollando del aula de clase, vamos a ver que cuando el estudiante
vea que el diseño llega a todas sus distintas dimensiones, el aprendizaje activo, una de las dinámicas que tiene, es que la construcción del conocimiento parte de la experiencia del estudiante, tal como lo decía Dewey allá por los 1900, entre finales, inicios de los 1900, por esas décadas, ya hablaba de que el aprendizaje activo se forma a partir de la experiencia que tiene el estudiante dentro de sus entornos. Entonces, para hacer efectiva esto, un diseño institucional debe de contemplar esos distintos entornos. Entonces, vemos que el aprendizaje tanto comienza con los estudiantes, pero también termina con ellos. Y comienza en el aula de clase quizás, pero también sigue o trasciende fuera del aula de clase. Y es ahí donde el aprendizaje activo, para que realmente se construya esa dinámica que queremos implementar como educadores para jugar las nuevas reglas que tiene ese entorno, se vuelve parte esencial. Si lo llevamos, y como hemos estado revisando la parte digital, porque créanme que ahora cualquier programa de desarrollo profesional docente serio, ¿sí? Cualquier programa de desarrollo profesional docente serio, ya no hace distinción entre el ambiente, entre enseñanza en línea y enseñanza presencial. Ya es un solo paquete. Es decir, que cuando hablamos de enseñanza, el diseño instruccional toma o debe de contemplar, principalmente en la situación actual que estamos viviendo, ambos escenarios, tanto la enseñanza presencial, la enseñanza en línea. Presencial que no necesariamente, como lo hemos estado revisando, se debe de desarrollar dentro de un aula de clase. Puede desarrollarse y trascender a ella. A veces un programa formativo puede incluir una formación activa las 24 horas, los 7 días a la semana, que incluya un aprendizaje significativo para el estudiante, que cuando llegue quizás al foro que es el aula de clase o el aula virtual, que ese ya es el foro, pero el foro es el momento en que yo expreso, construyo, participo o elaboro toda la experiencia que yo traigo a nivel de conocimientos, habilidades y comportamientos y conductas, las competencias necesarias que yo he formado fuera de ese foro, pero en ese foro las expongo. Y es ahí donde el aprendizaje activo realmente sí tiene una mella importante en el desarrollo de los estudiantes. Ya para ir terminando, vamos a hablar un poco de los aportes del aprendizaje activo, porque yo les he mencionado mucho alrededor de qué representa el aprendizaje activo, pero veamos, para los que no están familiarizados con este concepto, vamos a hablar un poco qué le aporta a este nuevo protagonista. Actualmente vemos que uno de las brechas que se habla mucho en los entornos educativos, en los estudiantes, es el tema de la atención. Entonces, uno de los aportes que tiene el aprendizaje activo es la mejora de la atención, porque a este nuevo grupo de estudiantes que estamos formando, uno de los elementos que liga el proceso de atencionalidad de ellos es el tema de la motivación. Y si el estudiante está motivado durante el proceso de construcción del aprendizaje, automáticamente repercute en su atención. Y la motivación no es simplemente vamos y convertirnos en docentes porristas, ¿sí? No utilizando este término como un elemento peyorativo, pero sí, la motivación no es simplemente convertirnos y dar porras para que el estudiante venga y se motive. La motivación representa que lo que se está desarrollando está dentro de su plataforma social o está dentro de su panorama social en la cual se desenvuelve el día a día. Créanme que si no hay significancia en el aprendizaje, si no le encuentra significado a lo que hace, ya Auseberg lo menciona con el aprendizaje significativo, vemos que realmente la atención no va a formar parte, no se va a hacer presente. Realmente, si nosotros queremos abordar el elemento de la atención, ya en décadas, muchas décadas atrás, la regla era el mejor activador de la atención. Realmente eso no es así. Es más una broma que les hago. Realmente nosotros creíamos que la regla era el mejor activador de la atención, pero cuando la motivación es el partner, es el socio ideal de la atención. Entonces, el aprendizaje activo promulga actividades que realmente son motivadoras, retadoras y que generan
una mejora en la atención de manera significativa. Al mismo tiempo, la atención y principalmente la atención que conlleva a la cristalización del conocimiento a nivel cerebral, es decir, que nos acompañe por mucho más tiempo y que no se quede en nuestra memoria de trabajo, mejora el aprendizaje. Y el aprendizaje, si lo veamos, y quizás vamos un poco más allá, al aprendizaje activo, al aprendizaje significativo, al aprendizaje que sí funciona dentro de nuestro entorno social. Y por eso, si nosotros queremos llegar a la mejora del aprendizaje dentro de nuestros diseños, un elemento importante como educadores es que los diseños estén centrados también en el entorno social en el cual se desenvuelven nuestros estudiantes, porque si no, no va a ser motivante, no mejora la atención y al mismo tiempo el aprendizaje. Aprendizaje, me decía mi abuela, aprendizaje que no se desarrolla, aprendizaje que se olvida. Entonces el aprendizaje, a la mejora del aprendizaje debe acompañarse con la mejora del aprendizaje y llevarlo hacia un aprendizaje significativo. De igual forma, permite desarrollar competencias blandas. Cuando hablamos de competencias blandas, y quizás es un concepto más estadounidense porque se habla más de soft skills, porque competencias ya incluye, el concepto de competencia ya incluye el tema de las conductas y comportamientos, pero lo quise colocar competencias blandas porque hay mucha literatura que lo menciona desde esa índole. Entonces, actualmente se habla de que a nivel de conocimientos, la democratización y el acceso amplio de conocimiento que hay en la actualidad, donde estamos a un clic, y ya ni siquiera a un clic, estamos a un dispositivo móvil para acceder a cualquier tipo de conocimiento, algo que va a ayudar a los estudiantes a desarrollar un aprendizaje significativo es el tema de elementos blandos en tema de las competencias, como el tema de cómo se comunica, cómo es el elemento de liderazgo, cómo trabaja en equipo. Pues el aprendizaje activo permite desarrollar estas competencias, entre otras. La resolución de conflictos, cómo afronto los problemas, mi capacidad de afrontamiento, la resiliencia que tengo entre los problemas. Entonces, el aprendizaje activo me permite que la exposición en mi diseño permita desarrollar competencias blandas. De igual forma, permite una integración de las competencias, y aquí sí uso el concepto que nosotros estamos familiarizados en torno a las competencias, en el tema no solo de conocimientos, sino habilidades y conductas. En esa integración permite que el ser humano sea un elemento íntegro en su proceso de formación. Y finalmente, ayuda a generar un mindset de crecimiento, es decir, el mindset, ese es el impulso a mejorar constantemente. Saben que una de las competencias más valoradas en la actualidad es la capacidad de mejora continua, o sea, el autoaprendizaje o el aprendizaje para toda la vida. Y el aprendizaje activo nos va a ayudar a generar lo que es un mindset de crecimiento. Y finalmente, ya para ir acabando y ya darle espacio a lo que son las preguntas, vamos a hablar en dónde se puede desarrollar el entorno de aplicación del aprendizaje activo, porque yo he escuchado y muchos docentes me han abordado en muchas instancias y me dicen de que el aprendizaje activo sí está bien, pero nuestra institución es limitada a nivel de recursos, es decir, de que los recursos en cualquier institución siempre van a ser limitados y el aprendizaje activo realmente lleva mucho o comprende muchos elementos de mejora a nivel de recursos, de herramientas. Pues la respuesta es no. El aprendizaje activo está muy ligado no solo a nivel de entorno, está ligado mucho a la creatividad del docente. Y es ahí donde el entorno de aplicación del aprendizaje activo puede darse en diversos espacios. Cuando yo hablo de diversos espacios es que puede desarrollarse con distintos tipos de recursos. Y recuerden que el diseño instruccional va a trascender al aula de clase. Entonces, tiene el potencial de aplicarse a diversidad de espacios y en este caso alcanzar a diversidad o a distintos tipos de personas. Y es acá donde si nosotros tenemos diseños fuertes, a nivel de los recursos no es una excusa para no poder implementar lo que es el aprendizaje activo ya en nuestros procesos formativos. De igual forma, permite la revisión, es abierto a la creatividad e innovación didáctica. Vamos a hablar de, asimismo, con el tema de los recursos, es que al mismo tiempo el aprendizaje activo, mucha gente o muchos docentes me increpan, me dicen, pero es que necesita recursos didácticos complejos. La realidad no es así, porque es muy abierto a la construcción. Incluso hay muchos docentes que son punta de lanza en tema de aprendizaje activo que tratan de utilizar lo que está a disposición en el entorno para desarrollar
procesos de creatividad e innovación didáctica. Y es ahí donde el aprendizaje activo es muy abierto en ese tema. Y finalmente, permite la revisión y medición constante, porque una de las críticas que muchos pensadores hacen alrededor del aprendizaje activo, que tiene dificultad de la medición y calidad educativa. Y la verdad no es así. ¿Por qué? Porque hay herramientas. Existen diversidad de herramientas que acompañan al proceso de implementación de cualquier entorno que desarrolle el aprendizaje activo dentro de los procesos formativos, que nos permite llevar en los procesos de revisión, y no solo revisión, sino monitoreo y por supuesto una mejora en torno a la calidad académica, una mejora ascendente. ¿Por qué? Porque el aprendizaje activo no es una metodología pura y dura, sino que es un proceso real de mejora a lo largo del tiempo. Y es allí donde nosotros como docentes, al subirnos a este autobús que se llama aprendizaje activo, vamos a encontrarnos bajo un halo de mejora continua. Y esto solo es posible, la mejora continua, si somos capaces de medir lo que estamos desarrollando. Y hay muchas herramientas que nos pueden acompañar en los procesos de implementación. Esto es lo que yo les tenía preparado para esta pequeña conversación, como antes se los mencioné. Esta conversación más que todo está diseñada para que nosotros vengamos y tengamos como ese análisis crítico de lo que estamos haciendo, qué está sucediendo y cómo el aprendizaje activo es una tendencia, y no es una tendencia a la ligera, es una tendencia que está acompañando el proceso o los cambios sociales que se están dando en esta generación, en este 2022, en este proceso difícil alrededor de la pandemia, en los procesos de implementación tecnológica, que no es un formato, es parte de un ecosistema nuevo, y que solo con una mentalidad mucho más allá, que piense fuera de la caja, que piense que es momento de reinventarnos como educadores, vamos a poder desarrollar.